lo largo de la historia de nuestro paso por la modernización, los pueblos indígenas y las diferentes culturas han sufrido en su mayor esplendor, siendo víctimas de despojos sobre sus tierras y la vulnerabilidad de sus derechos como ciudadanos y habitantes dentro de un sistema que forja a la inequidad. Es por esto que se habla de las luchas de estos pueblos indígenas que han tenido y tienen hoy en día, en contra de los gobiernos y de sus opresores. Es un tema que no solo se vive en México, sino en varios lugares de Latinoamérica principalmente. Para empezar este video les damos la bienvenida a un mundo de conocimiento y una vuelta por los lugares de México. El EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es una organización político-militar que se conforma por indígenas de los grupos Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabán y Man, que se ubican en el estado de Chiapas, una organización que tomó lugar el 1 de enero de 1994. Pero la luz, el general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. La globalización está abriendo las posibilidades de participación de nuevos actores, por lo que las posibilidades de incursión en el plano nacional e internacional empezaban a ser favorables, pero todavía con los apoyos y aliados influyentes de la causa indígena procedentes de la sociedad civil. Además de las ideas sobre democracia y derechos humanos, supusieron una disminución en la capacidad represiva del Estado. Sin embargo, las oportunidades políticas a escala local eran totalmente contrarias. El ascenso al poder de un gobernador militar en Chiapas lleva a una etapa de represión y endurecimiento del Código Civil del Estado. Recordando que al mismo tiempo en el que se forjaban nuevas alianzas políticas en el gobierno, se creaba inestabilidad entre los caciques locales que se beneficiaban del estatus anterior. Añadiendo a esto la relación que tiene este movimiento con fenómenos políticos a nivel nacional, son su aumento notorio y su expresión en el surgimiento de nuevas formas de luchas insurreccionales a nivel internacional contra el neoliberalismo. Como dato curioso, la emergencia de movimientos indígenas de resistencia terminaron en gobiernos derrocados y originó nuevos partidos y gobiernos en Bolivia y Ecuador. Un ejemplo es el éxito electoral del Partido de los Trabajadores en Brasil. Por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, como consecuencia de esto se dio la lucha contra el neoliberalismo. El Estado mostró un interés económico, arancelario y comercial en el costado norte del país. Por otra parte, estaba el estado de Chiapas al sur del país, con altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad mayoritaria, donde primaba un sistema político oligarca y represivo, sin tener en cuenta la etnificación, donde se excluyen las prácticas del país. Por otra parte, el origen de su rebelión continúa desde el siglo XX, donde el modelo productivo agrarista era tradicional, llevando a despojos de tierras y trabajos a los indígenas. En conclusión, menos tierras para más pobres. El movimiento comprende estas manifestaciones como un hecho injusto, de acuerdo al empobrecimiento constante de los pueblos indígenas, principalmente del cono sur del país por el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, cuya función principal es el comercio en el costado norte del país. Mentira, la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda. Su principal función, que también se comprende como una proyección política, es ejercer un orden político y democrático, basado en una autonomía indígena, comprendido por una reconstrucción del ejército democrático a partir de la resistencia colectiva. Cabe recalcar que este movimiento no tiene una aspiración política, pero sí pretende promover a las personas, tanto del movimiento como civiles, a participar constantemente en la política. Esa sería una de las pilares fundamentales dentro del marco principal como movimiento social. Mentira la
Uno de los principales desacuerdos era el tratado que iba en contra de lo pactado en los acuerdos entre indígenas y el gobierno, en las mesas de diálogo de San Andrés, la Ranzar, lo que llevó a la ofensiva por parte del gobierno de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, quien ante la objeción de los indígenas por la ruptura del acuerdo, incursionó con la violencia ofensiva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyo grupo también contaba con el armamento, pues era movimiento con estructura de guerrilla. Hace 24 años, el EZLN emprendió la defensa de los indígenas que se enfrentaron al gobierno mexicano, un gobierno represivo que ignoró toda necesidad básica de los pueblos indígenas. Esto prometiendo modernización económica y participación en las decisiones de las diferentes organizaciones económicas del país. Debido a esta unión, se dio una posterior publicación cuya expresión máxima era trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y sobre todo, la paz. El movimiento se ubica abajo a la izquierda. No es un movimiento de izquierda, sino que es un movimiento que se encuentra abajo a la izquierda. Y ese detalle no es menor. Ellas y ellos quieren lograr que la inclusión no implique sumisión y que el intercambio de ideas no signifique la sustitución, la derrota o humillación del contrario. Un mundo donde quepan varios mundos, pues como suelen decir. El mundo indígena, que es el que los representa, siempre fue aplastado o invisibilizado. Cuando ellas y ellos se taparon los rostros con sus pasamontañas, los comenzaron a ver más. Su carrera es por ganar cada vez más justicias. Pero es una carrera muy larga, por supuesto. El movimiento zapatista obtiene sus objetivos en primer lugar, difundiendo la creencia de una democracia participativa y popular. Impulsan a las personas a participar activamente en la política, luchando por los intereses del pueblo, pero sin tomar en sí un partido político. Estos ideales revolucionarios han influido en la población mexicana, especialmente aquellas más desfavorecidas, que aspiran a mejorar sus condiciones de vida en el país, consiguiendo apoyo de aquellas personas que, como el movimiento, estén en contra del neoliberalismo. La promesa de lucha de derechos y la obtención de poder es una estrategia que usan para atraer más seguidores que apoyen la causa. Estos ideales revolucionarios han influido en la población mexicana, especialmente aquellas más desfavorecidas, que aspiran a mejorar sus condiciones de vida en el país, consiguiendo apoyo de aquellas personas que, como el movimiento, estén en contra del neoliberalismo. Antes del 2 de enero de 1994, los indígenas viven una pobreza extrema. Sus principales avances debido a la lucha del movimiento zapatista eran mayor respeto hacia su cultura y sus sistemas propios de justicia étnica, y mayor inclusión en la Constitución, los puntos firmados en los acuerdos de San Andrés, que para ese entonces estaban en proceso de inclusión, según lo dicho por Manuel López Obrador. Sin antes olvidar el reconocimiento de los indígenas como sujetos de derecho público. Y por último, y no menos importante, el acceso a la justicia. El ideal de este grupo es comunicar constantemente sus funciones como movimiento social a través de teléfonos celulares, comunicaciones por satélite o la internet, esto con fines solidarios entre personas y organizaciones simpatizantes dentro y fuera de la región.
pero el punto máximo de comunicación a simpatizantes u oposición son por medio del subcomandante Marcos, que es el portavoz, quien con tonos bruscos y ataques en contra de aliados con el fin de que las personas compartan sus ideales expresados a través de la radio insurgente desde un lugar desconocido. Estas técnicas de expresión con rabia y odio eran utilizadas fundamentalmente para generar caos en la población civil, grupos militares legales y estructuras políticas, pues se creía que este tipo de comunicación podría generar una desestabilización emocional a quienes lo escucharan. Desde el primer levantamiento del periódico, la jornada los ha venido cubriendo, tanto así que una de las principales formas de comunicación del subcomandante son las cartas, las cuales son entregadas al periódico para no exponerse al público y mantener en conocimiento a simpatizantes de los movimientos del grupo y de una manera el conocimiento de su estructura e incluso reestructuraciones internas. Una de las apuestas más grandes que tiene el zapatismo, o una de las más interesantes por lo novedoso, es el hecho de que quieren invertir el ejercicio del poder, darle la vuelta. Algunos, desde una teoría política, dicen que eso es imposible. Tampoco argumentan demasiado por qué eso sería imposible, ¿no? Sin embargo, el zapatismo insiste y dice, y comprueba con las juntas de buen gobierno, que se puede construir una nueva cultura política, que puede surgir una nueva manera de cómo ver el poder, cambiar la relación entre quienes lo ejercen y quienes lo padecen, entre los gobernados y los gobernantes. Ellos tienen un lindo lema que es el mandar obedeciendo. Estaría bueno aplicarlo un poco a la democracia, para entender mejor esta democracia que no solo tiene que ser una democracia electoral, sino que tiene que ser una democracia más participativa y no tan privatizada, ¿no? Con su dosis de vileza y perversión. Sería deshonesto, ruin, vil, pero yo sí lo entiendo, él está haciendo bien su trabajo. O sea, él necesita construirse esa imagen de gobernabilidad, sabe que mientras más se mencionen los medios, aunque sea para mal, su presencia se va haciendo cada vez más fuerte. Pero Marcos, yo le digo a usted, Fox está haciendo bien su trabajo a sus ojos. ¿A sus ojos de él? Usted. No, porque lo que necesita este país es un gobierno, no un locutor. Y él piensa que sí, que lo que necesita es un locutor porque le va a dar prestigio con la gente, porque lo va a conocer la gente, sí lo van a parar en la calle. ¿Pero para qué? Eso es lo que tiene que averiguar él, sin equipo de seguridad, a ver qué le van a decir, pero finalmente le van a decir, nosotros que votamos por ti, o no votamos por ti, pero sí votamos en contra del PRI, no te pusimos para eso, porque una cosa es una campaña electoral y otra cosa es un programa de gobierno, ¿no? Y la responsabilidad no solo de él, es también de su equipo, pero también de él porque él formó el equipo, o se lo formaron, ya no sé cómo está ahí, pero cuenta, y te sobran dedos de una mano, de los que son políticos dentro de ese gabinete. Pero fuera de ellos no hay nada más. Son empresarios buenos o mal intencionados. Ni siquiera son empresarios, son gerentes. O sea, son empleados de un empresario. Y con esa lógica no se puede dirigir un país. ¿A quién salvaría del gabinete? A usted le gustan los cuentos. ¿Por qué no los cuenta uno? Si no los cuenta el gobierno. Sí. No. ¿Por qué no los cuenta uno? ¿Por qué no nos cuenta el cuento de la caravana? ¿Cómo nació la idea? El cuento de la caravana. Usted escribe un cuento para que se conozca la caravana. ¿Cómo la contaría en forma de cuento? Así en el lenguaje más sencillo, más cálido, lleno de humor. Y claro, Marcos, el humor se explica a través del drama. ¿Cómo contaría usted ese cuento? Bueno, supongamos que es en primera persona del plural. Hasta el día de hoy. Hasta el día. Hasta la madrugada del día. ¿Por qué no nos hacemos cuenta de que hasta su aparición en el Zócalo? Bueno, vamos a pensar así. Nosotros nos quedamos sin salidas. La única forma de hacernos fuerte era salir.
era caminar. Muchos detenidos, gente herida, mujeres violadas, herida de gravedad a punto de morir, y hasta ahí los hechos. ¿Sí? Eso se fabrica, más allá del recuento de hechos, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Según nosotros, lo que hay es la suma de 3 ineficacias. La del presidente municipal de Texcoco, que no consigue a través del diálogo arreglar el problema, a pesar de que días anteriores se había insistido en el caso de estos vendedores ambulantes en llegar a un acuerdo. Se les va de las manos, recurre al gobierno estatal. El gobierno estatal, la Policía del Estado de México siempre se ha distinguido por su brutalidad. Entra la Policía Estatal, se vuelve a salir de las manos, entra el gobierno federal, se vuelve a salir de las manos. Entonces se crea todo este ambiente de represión y de descontento popular, que es provocado fundamentalmente por la acción de la autoridad. Eso es de un lado, pero en el otro bando se ubica que estaban los de Atenco, estaban estos floristas, estaban los de Atenco y estaba el ZLN detrás de todo. No, nosotros no estábamos detrás de nada, nosotros estamos en la otra campaña. La otra campaña está mandando un mensaje claro, tenemos que apoyarnos unos a otros, no podemos dejar que nos sigan golpeando, a uno por un lado y a otro por otro. Tenemos que dar esa solidaridad. Y entonces viene esta respuesta desde arriba. Por lo regular siempre se presentan estos compañeros, la gente los ve, dice sí, está bien, intercambian información y se van. Nunca han llegado, me consta, a decir, órale, vamos a atacar a la policía. No, lo que dan es a decir, no, compañeros, no hay que dejarse, hay que luchar por la tierra, hay que hacer la denuncia. Así lo vimos en las barrancas del Sauce, en Morelos, en Jalapa del Marqués, en Oaxaca. Cabe recalcar que aunque este movimiento esté tan apartado de la sociedad y la comunicación con ellos no sea tan directa, han venido surgiendo otros tipos de medios de comunicación internos, como lo son los blogs de acceso público, donde guardan todo tipo de información desde sus inicios hasta la actualidad. Allí hacen sus anuncios sobre alguna movilización, colocan opiniones sobre alguna situación que se esté llevando a cabo y los involucran, o de algún hecho importante que debe saber su país. De igual forma, tienen registrados todos los eventos que han realizado a lo largo de estos años, como celebraciones de algunos días importantes para su cultura y actividades de integración dentro de su comunidad. Desde el punto de análisis de las teorías de la acción colectiva, se puede decir que el movimiento zapatista ha sido un caso de éxito debido a los diferentes logros alcanzados y la manera en la que se adquirieron los objetivos usando distintas teorías, como por ejemplo la teoría de movilización de recursos, en la cual se vieron influenciados a la hora de enfocarse en el recurso humano al conseguir seguidores de la causa e impulsar una educación interna para que todos aquellos que no tenían los recursos notaran que ellos también eran mexicanos y tenían que gozar con una serie de derechos de los cuales podrán ser partícipes, además de poner intereses en común como lo fue corregir el empobrecimiento crónico de los pueblos indígenas en México. Por otro lado, la teoría de la interacción social propone buscar microfenómenos sociales para producir cambios en el nivel de la acción e interacción individual y grupal, en el cual el movimiento zapatista buscó generar una acción en conjunto para corregir la baja calidad en la condición de vida de los indígenas, buscando fomentar la educación en ciertos aspectos a partir de un fenómeno social entre los individuos para lograr un cambio en la sociedad que los beneficiase como colectivo. Un cuarto de siglo después del levantamiento rebelde del EZLN, México no reconoce aún la importancia de este movimiento y lejos de crear conciencia y entrar en una reflexión constante, existe todavía esta brecha de racismo y pobreza extrema. Sin embargo, la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus protagonistas difícilmente podrían darla por concluida. Recuerdo que en el bachillerato, la primera vez que escuché las siglas de este movimiento, el profesor de historia nos contó acerca de este y sus consecuencias hasta ese día. En ese entonces sentía una extraña pasión o fascinación por el suceso, a pesar de la lejanía que tiene el estado de Chiapas con la Ciudad de México.
El profesor empezó a narrar los hechos, nos hacía sentir parte, y es que finalmente todos somos parte. Con pena ahora difiero de ese sentir, pues el paso del tiempo dejé de interesarme, y aunque luche por no justificarme, creo que sí hay una gran justificación. El gobierno mexicano nunca ha reconocido la importancia de esta lucha. Ha quedado segregada en los medios, y como suceso histórico en los libros de texto únicamente se plantea como uno más. Eso hace que los estudiantes, salvo algunos, lo pasen desapercibido. He trabajado como periodista en diversos medios. Hasta el año pasado fui reportera de TV UNAM, el canal de TV nacional de la mejor universidad del país y una de las mejores del mundo. Me percaté que cada año realizaban un análisis sobre el movimiento, abrían una mesa de debate e invitaban a ilustres y posmodernos personajes. Pero, ¿escuchaste bien? Cada año.